Bien, gracias por la invitación, Boris. Un gusto saludar. Hola, hola amigos, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de conversación, de análisis de la coyuntura política en este tiempo de elecciones. Vamos a decirlo así, bienvenidos a todos ustedes. Esperamos que este último fin de semana la hayan pasado bien, la hayan disfrutado. Y por supuesto, a propósito de las nuevas reglas que se están estableciendo a propósito de la pandemia, y siempre con la recomendación de siempre a cuidarnos individualmente, que de eso depende también la salud de nuestra familia. Así que a todos esa recomendación nada más. Les pedimos un poco de disculpas por el asunto de la disfonía de la voz, por un asunto de salud, pero estamos bien y por supuesto queremos desarrollar este programa. Bueno, saludamos también a nuestros compañeros del Amazónico en la provincia de Zamora Chinchipe, este diario digital, que también se ha sumado a la propuesta del primer reporte y de este programa para compartirlo también con sus seguidores en Facebook. Algunos temas también a propósito de lo que venimos conversando en estas semanas con quienes encabezan la lista de candidatos a la Asamblea Nacional de los diferentes partidos y, por supuesto, para conocer sus opiniones, sus puntos de vista, y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Byron Maldonado. Él encabeza la lista de los asambleístas de Creo en Loja y, por supuesto, van a nivel nacional en alianza con el Partido Social Cristiano, lo cual hace que dos organizaciones políticas en Loja apunten por el mismo presidenciable, pero entiendo que se van a poner a competir entre ellos también por un espacio en la Asamblea Nacional. Son esas características que a veces suelen darse en los procesos electorales. Bueno, vamos a conversar entonces con el doctor Byron Maldonado, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación para conversar en este programa sin tapujos. Y la idea es hablarlo así también. A todos quienes están con nosotros en la sintonía, también sus preguntas, sus comentarios, siempre y cuando estén dentro de una línea formal de conversación, si cabe el término, con las palabras y en el tono adecuado, sin recurrir al insulto, porque eso no nos da la razón, ni mucho menos ayuda a una conversación productiva. Eso nada más. Del resto, los comentarios también los leemos. Ya saben que siempre decimos que queremos generar una conversación múltiple a propósito de utilizar bien las redes sociales. Para eso es sin tapujos y en eso consiste este programa. Así que, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted encabeza la lista de Creo en Loja. Esta situación entiendo que ya está definida. Entiendo que además me parece que es nuevo, se va a estrenar usted en el asunto de la política y como candidato, ¿cómo surge esta designación también en esta coyuntura para representar a la provincia de Loja? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimado Wilman. Gracias por la gentileza de invitarme.
Creo que el primer reporte es uno de esos claros ejemplos de emprendimiento en tema digital, así que felicitaciones por eso, Wilman, por el trabajo que desarrollan día a día. Decir que primero hoy es el Día Internacional de la Paz, Wilma. Hoy celebramos el Día Internacional de la Paz y creo que Ecuador necesita eso, nuestra sociedad necesita paz, necesita gente solidaria y desde ya un afectuoso saludo a todas las personas que nos escuchan tanto en Loja y en Zamora, como usted mencionó, nuestros vecinos en este caso. Necesitamos fortalecer muchísimo el tema desde el sur del Ecuador hacia todo el país. Y como hablábamos tras micrófonos, reactivarnos es bastante importante, pero reactivarnos no solo económicamente, ¿no? Reactivarnos de una manera, yo decía, reactivarnos en moralidad, reactivarnos en valores, en principios, en reconocer que esta vida es bastante efímera y tenemos que ser buenos seres humanos. Gracias, insisto, por la invitación. Comentarle que creo, hace un instante también lo decía, fue el primer movimiento político que a nivel nacional inscribió tanto sus candidatos nacionales como para la Asamblea, el Parlamento Andino y el binomio presidencial, dando muestras de una planificación adecuada, le decía, de respeto a la ciudadanía y de no improvisación. No podemos hoy darnos el lujo de improvisar candidatos. Entonces, realizamos una democracia interna de la cual se presentó una lista que fue aprobada por la directiva provincial. Esta directiva provincial la puso a consideración de la Asamblea Nacional en Guayaquil 5 días posteriores y la Asamblea Nacional la ratificó. Estoy acompañado de gente bondadosa, de hombres y mujeres, trabajadores, profesionales, jóvenes. 4 de ellos son de la provincia de Loja y conocen, por ende, las necesidades. Y a lo largo de todo este tiempo, importante mencionar que hemos tenido la oportunidad de visitar algunas partes de la provincia, algunos cantones que ya conocíamos. Desde ya comentarle, por ejemplo, Wilman, mi madre es de Cariamanga, mi familia materna es de Cariamanga, mi familia política, por ejemplo, es de Paltas, Catacocha, también de Sosoranga. Entonces, tuvimos la grata satisfacción de encontrarnos con familiares, con amigos, con primos, recordar una niñez muy bonita, por ejemplo, en Lucero, en un carnaval. Interesante la provincia, muy rica y llena de hombres y mujeres trabajadoras. Doctor, pero ¿cuáles son sus méritos como para que le hayan designado a usted como primer candidato en ese movimiento o partido político? Primero vengo militando en jóvenes, desde jóvenes creo hasta profesionales creo, desde el año 2013 he apoyado las candidaturas tanto para la prefectura, para la alcaldía en su momento, los asambleístas y, como no, pues Guillermo Lasso, quien realmente tenemos la certeza de que ganó también en el 2017. Sin embargo, se dieron algunos eventos extraordinarios que no le pudieron llegar. Mire, Wilman, yo me gradué una vez conjuntamente cuando fui bachiller en el Daniel Álvarez Burneo, colegio técnico que le denominamos en Loja. Me gradué de tecnólogo en música también en el Conservatorio Nacional Salvador Bustamante. Posterior a eso, estudié una ingeniería comercial, ¿sí? También soy abogado de la República, de los tribunales de la República. Tengo un diplomado en tributación y entré a trabajar en el Servicio de Rentas Internas por casi 9 años. Fui jefe regional de área, por ende conozco la parte económica y tributaria. Luego de eso renuncié al Servicio de Rentas Internas y pasé a formar parte de una empresa que se llama Quipus. Ya vamos 9 años brindando asesoría a emprendimientos, a emprendedores, a empresas locales y también generando empleo. A lo largo de estos 8 años generado más de 70 plazas de empleo, Wilman, pero sobre todo a gente que no tiene experiencia. ¿Qué es lo común, por ejemplo, en el sector público y privado? Que les piden ciertos años de experiencia a nuestros recién graduados, a nuestros profesionales. Esa experiencia se la hemos dado nosotros. ¿Por qué? Porque queremos educar tal como nosotros pretendemos que la sociedad sea mejor, con jóvenes responsables, profesionales capaces. Tengo una maestría en gerencia contable y financiera. Justamente el día de ayer, Wilman, con mucho orgullo y humildad, terminé una especialidad en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar y fui admitido para la maestría en Derecho Procesal. Es decir, yo creo que el Ecuador, como le decía hace un momento, esos méritos necesita cualquier persona que aspire a un cargo público. Tener la experiencia de haber estado en el sector público, de estar en el sector privado, porque nosotros conocemos lo que es generar empleo ahora, pagar un aporte al IES, pagar un arriendo, pagar publicidad, servicios, etcétera.
Y esto es importante porque mucha gente no conoce ambos caras de la moneda. Necesitamos gente no improvisada, le decía Wilman, porque definitivamente usted va a ir a legislar. Y cuando legisla en la asamblea necesita la parte técnica. Entonces, si usted le pregunta a un candidato, por ejemplo, ¿qué pasa con el Código Orgánico General de Procesos? Y el candidato tiene que estar preparado para saber cuáles son los cambios que necesita ese Código Orgánico General de Procesos. Hoy no podemos darnos el lujo de escuchar a gente que diga, a ver, yo soy candidato a la asamblea y nosotros vamos a trabajar en favor de la gente campesina, de la agricultura, de la ganadería, de los comerciantes, que es el típico discurso de siempre. No, hay que hacer un tema técnico. De acuerdo. ¿Usted políticamente nace en Creo? Sí, claro, por supuesto. No ha militado, no ha simpatizado, no ha sido parte de otro partido político, un movimiento político. No hemos sido parte de ningún movimiento político. Hemos tenido siempre coyunturas con algunos jóvenes profesionales donde hemos analizado temas políticos, temas trascendentales, organizando foros. Por ejemplo, un foro sumamente importante que realizamos con un grupo de amigos que está pretendiendo en su momento también querer ser movimiento, es el tema relacionado con el Festival de Artes Vivas, por ejemplo, en donde que siempre pensando en el bienestar de Loja, siendo muy objetivos, intentando que se vea ambas partes de la moneda, por así decirlo, Wilma. De acuerdo. Quiero aprovechar su formación de abogado, ¿no? Pero yo creo que esta posición es muy importante, o esta precisión, con respecto a la sentencia por el tema de los sobornos al expresidente Rafael Correa y su grupo. ¿Usted cree que se hizo justicia en ese caso? Wilman, es una excelente pregunta, pero yo le voy a contestar primero desde un punto de vista no sentimental, que es lo que a veces cometemos muchísimas veces como error los seres humanos. Decimos, se hizo justicia y los corruptos están ya tras las rejas. Primero, es importante que un profesional, que una autoridad mantenga moral, ética y esté aquí rindiendo, dando la cara para todo lo que hizo y pueda defenderse. Todos somos sujetos a un debido proceso, Wilman. Entonces, de que se realizaron, a mi modo de ver, de una forma técnica, ciertas inobservancias a la Constitución, creo que sí, y se debe criticar eso. No puede ser que, por ejemplo, a usted en cierta manera o por un instante le inicien un proceso por un X delito y terminen de pronto ajusticiándolo, o la justicia le dé una sentencia por otro delito. Esa es la parte técnica como tal. Pero necesitamos, yo creo que necesitábamos un baño de verdad. Pero la ley le permite y se tenía cambiar el juzgamiento del delito, digamos, durante el proceso. Así sucedió, por ejemplo, con los 10 sí, de los... y el fiscal está en la obligación. Ajá. Le decía y el fiscal está en la obligación de probar con evidencia precisamente de ese cambio y motivar ese cambio. Pero ojo, sin dejar de lado el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. Ahora, ¿qué sucede? O sea, yo siempre digo, es extraño. O sea, ¿usted cree que se juzgó sin tener las pruebas suficientes y que por tanto el señor no sería culpable? No. Yo pienso que está a la luz los informes de las entidades de control donde dicen que perfectamente sí existió materialidad y existió el tema de un daño a la sociedad al existir sobreprecios, obras de pronto ejecutadas con valores sumamente fuertes, es más que aún no están en funcionamiento, al existir el tema de una trama, por ejemplo, de intentar que empresas grandes logren obtener contratos. Esos informes dicen eso. La idea es que eso debió haber sido presentado como prueba fehaciente y también, repito, haber dado a la otra parte la oportunidad de defenderse. Pero ¿qué pasa? Ojo ahí, Wilman, y tengo que hacer una crítica y tengo que decirlo directamente. Me entristece por completo que una persona que se jactaba de ser tan socialista esté en un país capitalista como Europa, en un continente como Europa, como Bélgica, ¿no es cierto? Entonces,
¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué estas personas no están en Venezuela? ¿Por qué no Claro, están, por claro. ejemplo, en un país que de pronto practique su ideología? De Entonces, acuerdo. quizá no compartían mucho el tema, ¿no? El Ahora, asunto, ahora, Wilman, solo un paréntesis. Yo respeto muchísimo y creo que la justicia debe ser muy independiente. O sea, no puede tener injerencia de ningún otro poder en lo absoluto. Debe resolver conforme a derecho, siempre. de acuerdo. ¿Cómo está Creo en Loja? O sea, se supone que Creo, teniendo la prefectura, va a estar presente en los 16 cantones y en las 78 parroquias. ¿Esa es la clave de su éxito o esa va a ser la clave de su éxito? Creo que esa es una parte sumamente importante. Al ser la primera fuerza política a nivel de toda la provincia, es un factor clave. Habrá mucha gente, hay mucho trabajo que hacer para dar a conocer nuestras propuestas, porque yo creo que ya es el momento de que la gente no vote por personas, Wilman, que la gente vote por ideas, por propuestas, por un plan debidamente organizado y planificado. Entonces, eso no nos da la certeza a nosotros de ningún triunfo. La certeza que nos da de pronto que tenemos es que la gente sí está cansada como nosotros, indignada de inmoralidad, de actos de corrupción, de ver a dos políticos peleándose por intereses personales. Nosotros no vamos a atacar a nadie, Wilman. Y desde ya un llamado importante a todos los otros candidatos para que se unan a una campaña sana, de altura, como merecen los lojanos, donde tengan acceso a conversar con usted, Wilman, todos los candidatos sin prejuicio alguno, sin temor a nada, que se diga la verdad. Los ecuatorianos necesitamos eso. Entonces, Pero ahí le está, doctor, ahí usted está coincidiendo con Arauz, porque ese es el mensaje de Arauz, decir, sin insultos, sin agresiones, aquí somos los angelitos, y eso ya ha venido sucediendo en otras campañas, gente acusada inclusive de cobrarles diezmos a sus trabajadores, se escudaba en el género y se escudaba en el asunto de la campaña de la paz y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenían rabo de paja, no es porque son pacifistas, sino porque tienen rabo de paja. Entonces, el nosotros, Arauz sale con esa cantaleta ahora a decir, no, la campaña de paz. Si a uno tienen que decirle que es corrupto, que hizo esto, que está protegiendo sobreprecios, que está siendo condescendiente con la corrupción, pues ese será el precio de haber actuado de esa manera, pues digo yo. correcto, Wilman, no podemos hoy dejar pasar por desapercibido los actos de corrupción, ninguno. Uh -huh. Si hay alguna persona, y ese es nuestro trabajo en caso de que la gente de la provincia de Loja decida que nosotros los representemos, tenemos que precisamente legislar, fiscalizar a favor de todos los ecuatorianos. Si alguien de Creo se equivoca, tendrá que ser juzgado, mi estimado Wilman, por la sociedad, por los asambleístas, por nosotros, por ser los representantes precisamente. Ahora, no se trata de decir, tratémonos con cariño, sabiendo que tenemos rabo de paja. No, no. Si alguien está equivocado y cometió actos de corrupción, debe conocerlo la ciudadanía, precisamente para que sean ellos quienes lo juzguen, Wilman, en esa parte. Es más, la ciudadanía es el primer fiscalizador de las autoridades. Por supuesto. Ahí está la silla vacía en el municipio, Wilman. Nadie la utiliza, deberíamos utilizarla. Hoy nada más tuve una reunión muy importante en el municipio como representante de la sociedad civil, de la Cámara de Comercio, en donde precisamente revisábamos una ordenanza para reactivar la economía en Loja. También hemos tenido reuniones, por ejemplo, Wilman, y me salto un poquito como paréntesis, y algo que mucha ciudadanía debe saber. De manera gratuita estamos asesorando, por ejemplo, para que la ordenanza por los beneficios al adulto mayor salga ya y sea emitida en Loja. Esas personas que dieron la vida por nuestro país merecen tener una voz, y nuestros profesionales, nosotros como jóvenes, tenemos esa obligación moral de hacer que sean respetados. Todos vamos a llegar a una edad de adultos mayores, si Dios lo permite, Wilman, y por ejemplo es gente que necesita ser defendida por profesionales como nosotros. Entonces, estas son cosas que la ciudadanía debe saber, pero debemos rechazar ciertas irregularidades, pero con altura también, con argumentos, Wilman. Sin duda, doctor. Cuando usted habla de corrupción, ¿no hay el riesgo de que el presidente provincial de Creo le llame la atención? Porque le pongo dos ejemplos. Cuando se da el contrato de la vía
en Celica, Pozo y del Muerto, descalifica la comisión calificadora nombrada por el prefecto, descalifica a una empresa que tenía las posibilidades de ganar y le da a un señor que tiene la empresa, la Constructora Nacional, descalificando a la otra empresa sin las razones adecuadas y los justificativos adecuados. Esta persona va al servicio de contratación pública y le dice, señores, hay este tipo de irregularidades, quiero que anulen ese contrato, y el mismo día ya firmaban el contrato en la provincia, lo cual ahí estaba, ese contrato es millonario, podríamos decirlo, y cuyo máximo ganador es la misma persona que hizo los trabajos de recapeo de la Loja Catamayo, donde incluso habría habido el ofrecimiento inicial de tener los recursos para hacer los 3 carriles que defendía el prefecto. Ese es un caso donde huele mal. El otro es de la vía Villonaco hasta Taquil, donde el propio contratista le dice que no hay los estudios adecuados, que se contrató sin el debido cuidado, que hay un sinnúmero de irregularidades donde efectivamente ahí también huele mal. Ese tipo de cosas también es corrupción, doctor. Y para hablar de corrupción, pues yo creo que es un campo minado en su caso. Wilman, yo creo que no. Primero, creo que ahí es necesarísimo y se debe evidenciar la independencia de entidades como la Contraloría, por ejemplo, que debe ingresar a hacer su trabajo y obtener la evidencia suficiente de si se realizó un proceso adecuado o no, y observar. Y entregar también a la prefectura la oportunidad de defenderse. Porque no podemos entrar tampoco en un proceso de linchamiento mediático donde alguien diga, a ver, vamos a presentar de pronto esta prueba en contra de la alcaldía mañana por tal hecho y todos a linchar al alcalde. Un momento, respetemos precisamente ese derecho a la defensa. Lo que usted dice, si algo se percibe mal, tenemos toda la oportunidad de presentar evidencia, pruebas, denuncias, pero ojo, con una Contraloría, con una Fiscalía independientes, que sean precisamente gente proba, gente que haya entrado a la Fiscalía, a la Contraloría por concursos de mérito y oposición, no amañados, no entretejidos, ¿no es cierto?, entre compadrazgos y entre amigos. Entonces, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, ahí le cuento, Wilman, de entrar muy joven al SRI, todavía no era profesional inclusive, y dimos un concurso, dimos un examen que nos demoró 4 horas, y entramos sin palancas. No teníamos amigos. Yo provengo de una familia sencilla. Mi papá era un maestro ya jubilado. Mi mami falleció con una enfermedad catastrófica, un cáncer, por lo cual ya hemos de conversar más adelante, que yo le tengo mucho aprecio a Solca, que no teníamos el dinero suficiente para ir, por ejemplo, a una clínica privada. Pero hay ahí la independencia, insisto yo, de esas entidades, que no pueden dejarse manipular por los poderes de turno. Si usted me pregunta, ¿usted fiscalizará a la prefectura? Claro que lo haremos. ¿Usted fiscalizará a la alcaldía? Por supuesto. Es nuestro trabajo, Wilman, indistintamente de la persona. Y también lucharemos para que, sea quien esté, se le entregue oportunamente los recursos que merece. ¿Cómo creerle que usted va a fiscalizar si antes no lo ha hecho? O sea, porque eso es evidente para todos. O sea, de las irregularidades en la contratación, solamente en esos 2 casos que yo le pongo. O sea, porque sí, he recibido información y conozco el asunto, pero el resto, vaya a saber Dios qué pasa, y entonces, en ese sentido ustedes no han dicho nada, entonces es incoherente, doctor, ese tipo de cosas. Wilman, yo le estoy diciendo que sí lo vamos a hacer. Vamos a revisar todos y cada uno de los procesos de las entidades e instituciones públicas que contrataron precisamente para el Estado, porque es dinero delicadísimo, es dinero del Estado, lo vamos a hacer. Vamos a revisar la contratación y después de un tiempo, Dios quiera, repito, que Loja nos dé la oportunidad y conversar con usted, Wilma, y decir, aquí están los informes, lo hicimos, con las manos tranquilas, la conciencia tranquila de que se hizo. Y le voy a ser sincero, ojalá ninguna autoridad en estos tiempos se vea empañada ya por actos de corrupción. O sea, ya no queremos eso.
Ojalá. Sí, y no es muy difícil llegar a hacer su trabajo, Wilman. Doctor, algunos mensajes también con respecto a las personas que están ahora mismo siendo parte de esta conversación. Don Luis Giovanni Balcázar dice, estos son los candidatos de los empresarios. Don Marco Gabriel Vargas dice, saludos cordiales al colega, un joven profesional, a carta cabal, a quien conozco. Mucho éxito, estimado Byron. Sandra Yaguachi, excelente propuesta con Byron Maldonado a la asamblea. Persona joven, preparada, con actitud y calidad de servicio. También Lucía Fernández Narváez Guzmán dice, mi apoyo incondicional al ingeniero Byron Maldonado, excelente profesional, responsable de sus actos, es una persona humilde y de gran corazón. Loja necesita un cambio y lo vamos a hacer de la mano de usted, ingeniero Maldonado. Vamos, Loja, dice. Edison Fernández, muy bueno, sin duda, es ya asambleísta porque ir primero gana por el método de Hond, dice. Efectivamente, creo que en todos los partidos le han apuntado a fortalecer el primer candidato. El resto, pues apóyennos en la lista más o menos. Don Edison Fernández dice, la derecha si gana traerá empleo, productividad o será lo contrario. ¿Cuál es la opinión? Dice. Wilson Piedra, también apoyo total al ingeniero Byron Maldonado, persona íntegra y profesional, capaz, éxitos. Germania Palacios dice, le deseo, le debe oxigenar, o se debe oxigenar a la política con gente joven y preparada, muy capaz en la toma de decisiones, directa y sobre todo con visión futurista. Eso es Byron Maldonado, nuestro futuro asambleísta por la provincia de Loja. Marco Gabriel Vargas, acertadas palabras, Byron. Tú como flamante especialista en el derecho procesal, estás con el panorama clarísimo de lo que se debe realizar, sin duda alguna, dice. Bueno, hay un sinnúmero de mensajes con respecto a las adhesiones y me parece que todas las directivas de Creo se activaron esta noche y está bien. Bueno, por ahí escuché unas 2 personas, Wilman, leí que son buenos amigos, que siempre veo que interactúan cuando yo tengo alguna entrevista y les agradezco mucho porque lo hacen, primero, desinteresadamente y 2, yo he tenido en estos días, Wilman, el apoyo y les agradezco públicamente de mi familia. Wilman, es fundamental. Yo he visto candidatos en la actualidad que a veces los propios familiares comentan cosas no positivas. Yo tengo el agrado de decir que he recibido primero mensajes de mis estudiantes. Yo llevo casi 15 años dando clases en la UTPL, también Wilman, tanto en posgrado como en pregrado, y he tenido estudiantes, por ejemplo, de muchísimos lugares de la provincia. Pero antes de igual ir a este tema, yo quisiera comentarle a la ciudadanía, Wilman, un tema que es un poco innovador en nuestro caso. Y quiero que la ciudadanía lo sepa. Y Wilman, por ejemplo, miren, y usted lo va a ver, actualmente las plataformas digitales nos están quitando muchísima identidad a nuestros jóvenes, nuestros niños, inclusive a nosotros como adultos. Y usted se fijará, ¿qué nos vende Netflix, Wilman? Telenovelas de Colombia, de México, donde están 2 narcotraficantes quizá, tomando un licor muy caro en una suite muy costosa, etc. Entonces, nuestros jóvenes tienen eso como un modelo a seguir. Me pregunto, YouTube, Spotify, Netflix, todas estas plataformas, ¿en qué aportan a nuestra cultura? Nosotros tenemos la solución y una parte de nuestro plan de trabajo precisamente es que parte del pago que se realiza a estas plataformas digitales primero vaya destinado exclusivamente a arte, cultura y deporte, de la provincia de Loja primero. Entonces, a reforzar, por ejemplo, el tema de la Universidad de las Artes, que ya está en una ley y que es necesario hacerlo. Hay que recobrar y rescatar ese Conservatorio Nacional de Música que de tanto orgullo nos ha llenado a los lojanos. La Orquesta Sinfónica de Loja igual. Ahora, Wilman, ¿a qué voy con esto? ¿Qué más podemos hacer a través de una ley? Reforzar que en Netflix, que en Spotify, que en YouTube se promueva nuestro turismo, nuestro arte, nuestro teatro, que estén en la obligación de promover nuestro teatro en otro lugar. Ya que estamos en plataformas digitales, ya es que estamos en temas de tecnología, perfecto. Este es un tema que nadie lo ha hablado, Wilman, y nosotros lo tenemos como propuesta de Creo
porque creemos precisamente en que debemos devolverle la identidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra gente. Imagínense, primer reporte que le permita salir una de estas plataformas, Spotify, Netflix, a nivel de Colombia, de Perú, de Uruguay, a dar noticias de nuestra cultura. ¿De qué pasa con nuestro peregrinaje de la Virgen del Cisne, por ejemplo, que es parte y que la conozca todo el mundo a través de plataformas digitales? Claro. Eso no está haciendo. De acuerdo. En cuanto a la organización, a la organización del partido, le decía, se supone que hay todas las condiciones como para llegar a todos los rincones de la provincia de Loja, pero ahí no va a haber la mala utilización de los recursos públicos de la prefectura en beneficio político de ninguna manera. Política. De ninguna manera. Le comento que hemos tenido la oportunidad de viajar a la provincia. Sobre todo, doctor. Sí, primero yo creo que desde ahí parte el tema de principios, moral, ética. Hemos viajado ya a la provincia, primero en sábado y domingo, en nuestros vehículos, con nuestros recursos. Le voy a decir algo, Wilman. La prefectura se encuentra otorgando un sinnúmero de kits a nivel de toda la provincia. Y si hubiésemos sido oportunistas, estuviéramos ahí, entregando kits con recursos de la prefectura, como nos tildaron ya en algún momento un medio de comunicación que por ahí nos sacó en una foto de una manera sumamente antiética, Wilman. Nosotros no somos así. En ningún momento primero hemos pedido que nos lleven y no hemos ido a la provincia, al menos de lunes a viernes, que es mientras están entregando kits alimenticios. No hemos estado ahí. Le comento dónde, y sacaron por ahí recién un tema en una foto y aprovecho para aclararlo. Yo tengo que conversar a diario con el director provincial de Creo, que es el ingeniero Rafael Dávila, y es prefecto de la provincia. Y me toca ir a buscarlo donde esté. Y, por ejemplo, en una de estas búsquedas, estuve en un barrio precisamente conversando con unas personas y alguien aprovechó a tomar una foto y con maldad, creo yo, con malicia, la envía a las redes sociales diciendo que yo he estado entregando kits. Por favor, eso no está bien. Y no lo vamos a hacer, Wilman. No podemos aprovecharnos porque es precisamente lo que hemos criticado toda la vida. Entonces, claro, es incoherente. Pero, doctor, o sea, ¿usted piensa o aspira a que le crean que usted fue a buscarlo precisamente al director del partido en ese lugar, en ese momento? O sea, sí, difícil de creer. Sí, pero mire, Wilman, repito, yo hubiese estado en todos y cada uno de los cantones en los que se entregaron estos kits y no he ido a ninguno de ellos. Ha ido la viceprefecta, ha ido el prefecto a entregar precisamente estos kits y yo no he estado ahí. Nosotros hemos ido en sábado y domingo y, ojo, no a hacer campaña, sino a conversar con nuestras directivas cantonales para pedir el apoyo y fortalecer precisamente esta estructura muy fuerte que usted conoce, creo tiene en la provincia. Pero, ojo, Wilman, hemos aceptado este reto con optimismo, con valentía, porque no es fácil. No es fácil, después de lo desgastado que está el tema político en la actualidad, que también nos pretendan meter en el saco de corrupción que se viene arrastrando en décadas ya en el Ecuador. Y no es justo para los jóvenes eso. Pero precisamente, miren, en 4 años no vamos a poder sacar al país así tan fácil y decir en 4 años somos los salvadores y vamos a sacar adelante al Ecuador. Esto es un tema de procesos a largo plazo. Entonces la gente no puede ir comiendo cuentos diciendo que un asambleísta en 4 años va a dar el oro y el moro y va a entregar créditos al sector campesino, a la agricultura, etcétera, y listo. Oiga, no es tan simple. Mire, Wilman, hay un tema importante. Por ahí escucho yo y con lamento decir, vamos a apoyar al agro. Pero ¿usted cree que apoyar al agro es darle $100,000 a un agricultor y decirle, vea, haga lo que usted crea conveniente, siembren todos en Zapotillo cebolla, siembre todos en Catamayo caña y listo? No es tan fácil. Necesitamos datos y eso nos ha dado la academia. La academia nos ha dado la oportunidad de hacer investigación. En eso debemos promover. Entonces, si Olmedo, por ejemplo, produce caña, produce maní, pues industrialicémoslo y exportemos confitería. Exportemos bocadillos al mundo, porque caso contrario el agricultor seguirá siendo pobre, Wilman. Si usted le entrega dinero al agricultor sin un estudio técnico, él va a producir cebolla porque cree que eso es lo mejor. Cuando debería haber estudios, y con esto termino, estudios que digan cuál es el consumo de kilogramos de cebolla que necesita la provincia de Loja y el país. Esto produzcamos.
Caso contrario, usted sabe y cualquier economista puede dar fe que por una sobreoferta los precios van a bajar sumamente. Entonces, no van a poder pagar deudas, etcétera, Wilmer. De acuerdo. Con respecto a su propuesta legislativa, a propósito del asunto de la corrupción en el país, hay muchos que creen que hace falta radicalizar las penas y las sanciones para quien se roba el dinero público. Incluso llegando hasta combatir el asunto del testaferrismo. ¿Usted cree que las leyes que existen son las adecuadas o es necesario, con su conocimiento del derecho, ajustar, corregir, mejorar para que efectivamente, insisto, si se roban, que nos devuelvan? Y también quienes roban, a las personas que utilizan para esconder el dinero, que son a través de testaferros, pues también podamos combatir ese delito también. Primero, Wilman, un indicador de corrupción en un país es la cantidad de normas que tiene. Y nosotros tenemos más de 5.000 cuerpos normativos y hemos demostrado que esa no es la solución. La solución va ¿por dónde? La familia. Un Estado que otorgue una educación real. A ningún Estado, o mejor dicho, a ningún gobierno, controlador, estatista, quizá le conviene tener gente educada, porque la gente educada no es fácil y no puede manipularse de una forma. Entonces, si una persona cree, por ejemplo, en otra, y esta al llegar roba, significa que no tuvo una buena educación, principios, moral, en la familia primero, Wilman. De la familia se desprende absolutamente una consecuencia de todo lo que posteriormente sucede. Si usted aprendió a copiar en el colegio, en la escuela, lo va a hacer en la vida profesional. Lo va a hacer, y ese es el reflejo de lo que ustedes, de su familia, repito. En esa parte debemos trabajar, primero, en la familia, que yo creo que es el núcleo fundamental de la sociedad. Por eso decía que es un proceso. Ya hay gente adulta que esté ahí, cambiarla quizás es muy difícil, pero endurecer penas, no, pues vamos a tener cárceles repletas, y esa no es la solución, Wilma. La solución precisamente es un tema de educación. Por ahí creo que va la solución. Si usted enseña a su hijo a tratar bien a una mujer, no va a tener después problemas precisamente de femicidios, que es lo que hoy la gente pretende cambiar con leyes. Eso no se cambia con leyes, se cambia con educación. Algo hay que hacer para que efectivamente, para poder combatir el asunto en las circunstancias en las que estamos. Claro, lo ideal es empezar desde cero con una formación, una orientación, pero pues en las circunstancias en las que estamos nos están robando y están escondiendo el dinero a través de testaferros. O sea, algo hay que hacer, hombre. Y a mí me preguntan, Wilman, totalmente de acuerdo con usted. ¿Usted, Byron, estaría de acuerdo en que se incaute los bienes producto de la corrupción? Yo diría que sí. Si yo hubiese sido legislador hace algunos años, cuando esta ley se presentaba a promover, se disponía a promoverse, yo hubiese votado que sí. Es necesario dejar un precedente. Y yo decía en chiste que debería armar en cada parque placas recordatorias para que queden grabados los apellidos de la gente que se ha atrevido a malversar los fondos públicos, Wilman. Que sea vergonzoso para alguien decir, ahí está el abuelo de tal persona porque él hizo mal uso de los fondos públicos. Claro, los defensores de los derechos humanos me van a decir, Byron, oiga, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que lo que usted está diciendo es atentar contra los derechos humanos. Pero sí creo que la gente está como usted y como yo, indignados de ver que mientras usted trabaje sanamente para llevar el pan de cada día a su hogar, haya gente que esté disfrutando hoy en Miami, en Bélgica, de los fondos públicos. O se esté llevando la plata de Loja también. Pero, doctor, en materia de fiscalización, si usted llega a la Asamblea, ¿qué es lo primero que haría? Primero es que yo no puedo fallarle a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Y definitivamente lo que vamos a hacer es promover normas que permitan que todo el mundo tenga derecho a trabajar dignamente, a un salario, a la oportunidad también. No puede ser que tampoco me parece justo que haya una familia que viva con $800 cuando hay familias que pueden vivir y estén viviendo con $15,000 mensuales. Eso es inequidad social. Entonces, ¿qué debemos buscar? Promover emprendimientos, pero oxigenarlos. Mire, Wilman, qué difícil que es contratar personal y tener que aportar al IES, pagar fondos de reserva, pagar beneficios sociales, décimos. Como le decía un instante, arriendo.
Y encima de eso, tener la limitante de la burocracia del Estado que está atrás. Tenemos un servicio de rentas internas que me dice, si no factura usted o no paga, lo clausuro. O una agencia de regulación y control sanitario que si usted no tiene X cosa, lo sanciono. Un ministerio de trabajo que si usted no subió un contrato dentro de los días que están establecidos o no hizo un acta de finiquita, lo sanciono. Entonces, estamos en una sociedad donde tenemos miedo. Los empresarios actualmente están preocupados de cumplir con las entidades de control, a ser visionarios y generar empleo. Y otra cosa, la academia también fundamental. No podemos seguir produciendo profesionales empleados. Debemos producir profesionales que emprendan. ¿Sabe qué le digo algo? Mire, yo he sido director de muchísimas tesis en Loja, en el país. Y Wilman, ahí sucede algo curioso. Las universidades están repletas de tesis, de teoría pura. ¿Por qué mejor no enviamos a ese ingeniero civil a hacer un desarrollo comunitario en una parroquia rural para que construya un puente, por ejemplo? ¿Por qué no enviamos al arquitecto para que enseñe a hacer baterías sanitarias en tal lugar? ¿Por qué no enviamos a los abogados para asesorar en materia legal en qué no puede hacer? Usted no puede robarse, señor, el ganado de otro porque es abigeato, etcétera. ¿Por qué no hacemos ese trabajo de campo como lo hacen los médicos, por ejemplo, Wilman? Y las universidades están repletas de tesis. De tesis además, que están aquí archivadas. Todas las tesis, o la gran mayoría, es si el uno saca aceite de naranja, el otro saca de limón, el otro saca y un sinnúmero de situaciones. Pero, o sea, ¿ustedes están pensando en una reforma educativa en el país? Por supuesto. Por ejemplo, no puede ser que un maestro que tenga su familia en Loja se la desmembre y se lo envíe a trabajar, por poner un ejemplo, en Gualaquiza. Ese maestro tiene que trabajar en un lugar cercano a su familia para no producir esta fragmentación que existe de la familia, que yo lo viví, Wilman. Con mi señor padre tenía que viajar todos los días 2 horas ida y vuelta para poder ir a dar clases. Entonces, es fatal, porque no, esa es parte de la fragmentación. Imagine su hijo mañana da la prueba de ser bachiller y le dicen, sí, usted salió aprobado, usted quería seguir medicina, lo siento, usted tiene que seguir ingeniería automotriz, pero en Riobamba. Y si vive en Loja. Se fragmenta la sociedad. Claro, nuestros jóvenes, inocentes muchos de ellos, pueden ir a ciudades grandes, quizá. ¿A qué, me pregunto? Usted lo sabe. ¿Pero usted es partidario, entonces, de libre ingreso a la universidad? Por supuesto. Por supuesto. Es más, las universidades deben crecer. Debemos devolverle los recursos que se le ha quitado a las universidades. Las universidades deben crecer. ¿Pero crecer en qué sentido? No solo estructuralmente. La Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional, la Universidad Internacional, para citarlas a todas, y no se sienta mal ninguna en Loja, es lo siguiente. Creo que deberían tener alas, por ejemplo, en Zapotillo, con institutos técnicos, tecnológicos. Porque, ¿qué pasa con esa gente que es dueña de tremendas granjas? No sabe qué sembrar y cómo hacerlo de una manera técnica. ¿Usted cree que ellos no quieren que sean sus hijos quienes los asesoren a través de una profesionalización técnica, agropecuaria, ganadera, etcétera? Ahora, usted sabe que en el Ecuador, al ser tecnólogos, podemos aspirar a una maestría ya, a un tema de posgrado en el Ecuador. Entonces, es interesante, ellos ya pueden hacer eso. Yo no sé si por ejemplo, exista la oposición de que la Universidad X quiera poner un laboratorio para saber cómo se produce balanceado, por ejemplo, en Macará, en Zapotillo. No podemos seguir trayendo todo desde el exterior. De acuerdo, doctor. Revisando la mayoría o todos los mensajes de esta conversación, de las personas que ahora mismo están interactuando con nosotros, resaltan 2 cosas: su formación académica y su juventud. Y esa es una promesa, entiendo yo, enorme, porque la propia asambleísta, creo que fenece su periodo, pues también mucha gente le decía que era parte de la renovación política en Loja. Y resulta que ni proyectos, ni asistencias, ni un rol responsable en la asamblea en beneficio de esta provincia, ni mucho menos del país. O sea, no sirvió de nada. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser el plus que le convierta a usted en una promesa en realidad? No solamente el eslogan de joven, sino que demuestre que en realidad ha podido hacerlo, ha tenido las condiciones y la independencia para manejarse adecuadamente en la asamblea. Es muy importante
que la ciudadanía también pida cuentas a sus autoridades, a sus mandantes, a sus mandatarios. Entonces, es nuestra obligación y la Constitución lo establece como tal, rendir constantemente cuentas. Yo me comprometo, Wilman, a asistir la mayor cantidad de veces, por no decir todas, primero a las reuniones, a las comisiones, que para eso nos fuimos elegidos o seremos elegidos en su momento. Eso es lo mínimo que puedo hacer. Solamente tenemos que ir a hacer nuestro trabajo por nuestra familia, Wilman, por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, repito, mis amigos, por la gente de Loja. Me comprometo precisamente a plantear proyectos que sean viables. De nada sirve que plantee 100 proyectos y al final no me aprueban ninguno y digo, bueno, me apoyaron. También eso dice mucho de la capacidad de la gente. La sociedad tiene la obligación que pedir y cada uno rendir cuentas como tal de lo que hizo y caso contrario, ser juzgados por esto. Es muy importante pedir a Dios la sabiduría necesaria también, Wilman, para no equivocarnos. Si bien es cierto, tenemos la formación académica necesaria, tenemos la juventud, que eso nos da valentía, fortaleza para poder trabajar, pero al mismo tiempo, gente detrás como usted, que está abierto nuestro número de teléfono diciendo, Byron, no se equivoque. Byron, este proyecto necesitamos. Estaremos ahí para contestar nuestro teléfono, para decirle a la gente, conversemos, hablemos. ¿Quién va a financiar su campaña, doctor? A ver, Wilman, le comento lo siguiente. Es un tema que precisamente todo el mundo nos ha preguntado y lo primero que yo conversaba, y le voy a ser muy sincero, con mi esposa y en mi casa y le decía, creo que parte de la corrupción inicia por esa parte. No puede ser que venga una persona y diga, hermano, aquí tienes cierta cantidad de dinero para que puedas financiar tu campaña, después conversamos. Ese después no debería existir porque no debemos dar pie a intereses personales. Claro. Y si tenemos que perder por no haber hecho una campaña pomposa, Wilman, y la gente decide no votar por vernos en cada rincón de la provincia, porque no tuvimos los recursos quizá otros candidatos tengan para hacer campaña, pues estaremos simplemente desde nuestra trinchera aquí en Quipus, en nuestras oficinas, trabajando por el bien del país. Seguiremos haciéndolo como siempre. Pero no vamos a obedecer ni a permitir que venga alguien a decirnos, aquí está nuestro aporte y después, pues, ojo, trabajas por nosotros. No tiene sentido. Caso contrario, no tendría coherencia nuestro discurso con lo que pretendemos llegar a ser, Wilman. Mire, yo pido y le pido a gente como usted, repito, amigos que estén cercanos, que tienen experiencia, en decirnos a veces, Byron, esto no tienes que hacer. Porque ustedes sí tienen experiencia, hay gente que sí lo tiene, son sabios en diferentes, no somos expertos en todo, Wilman, pero somos personas con la mente totalmente abierta para escuchar a todos. Y es más, yo pondré a disposición de todos los candidatos mi plan de trabajo, Wilman, y les diré cómo hacerlo. El tema de las plataformas digitales, como yo le decía, en caso de que Loja decida que yo no vaya y que de pronto no suceda, pero yo pondré toda esa pasión por Loja que tenemos, todo ese compromiso a disposición de otros candidatos. ¿Cómo hacer nuestro plan? ¿Cómo desarrollar lo que le acabé de mencionar hace un instante, que es una propuesta súper innovadora, las plataformas digitales? Le diré a ellos cómo hacerlo, sin egoísmo alguno, porque se trata de luchar por Loja, pero también por nuestros ecuatorianos. ¿Cómo van a ser? ¿Ya han coordinado con la lista del Partido Social Cristiano en Loja para hacer la campaña o no? No. Le comento que la unión pues es a nivel nacional para apoyar al candidato presidenciable. Pero nosotros somos respetuosos de las bases del social cristiano y de la gente que ha elegido que los represente. Y ellos también han sido respetuosos de nuestras bases y de lo que nosotros elegimos, quiénes son los candidatos idóneos que representen. Entonces, no hemos tenido ninguna conversación en lo absoluto al respecto, Wilma. De acuerdo. Doctor, la mejor de las suertes y un gusto haber conversado en esta primera ocasión. Ojalá haya chance ya de desmenuzar un poco mejor y hacer una entrevista exclusivamente sobre las propuestas. Y, por supuesto, la mejor de las suertes en este camino a la Asamblea. Wilman, conjunto, insisto, con personas como ustedes, con jóvenes, con nuestros adultos, pretendemos comprometernos con nuestra sociedad, con fe en Dios, con optimismo, alegría y humildad,
pretendemos hacerle bien al país. Esperemos llegar y hacer las cosas para lo cual fuimos elegidos. Mi solidaridad con todas aquellas personas que han perdido familiares en estos momentos difíciles. Un abrazo enorme a todos aquellos. Un abrazo fuerte a toda la provincia de Loja. Byron Maldonado, él es el candidato, el principal candidato del movimiento Creo en la provincia de Loja, que ha conversado con nosotros en esta noche. Así hemos llegado también a la parte final. A ustedes gracias siempre por acompañarse con nosotros y pues les deseamos la mejor de las suertes para esta semana y por supuesto el próximo día, el lunes, con otro invitado también Sin Tapujos a través de la plataforma de Primer Reporte. Saludos también a nuestros colegas en Zamora Chinchipe a través del Amazónico. Hasta pronto. Una buena noche para todos ustedes. Un abrazo.